Pues muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de motocross en Málaga, como otros tantos que he hecho, ¿no? No voy a hacer motocross, ni siquiera voy a grabar a nadie haciendo motocross, pero quiero grabar o inmortalizar lo estáis viendo en el título, el circuito de motocross de Guadalmar y el circuito o los circuitos o cronos que hay por la zona del Viso, ¿no? Así que empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo, la fecha, hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024 y eso, estoy por la zona de San Julián, Guadalmar, tengo esta mañana libre, tengo la GoPro, también grabaré con el teléfono y ya que estoy pues me voy a acercar aquí abajo a los circuitos de motocross de arena que hay aquí en Guadalmar y luego cuando vaya dirección Málaga, aunque ahora después tengo que ir hacia Fuengirola Mija y luego a la vuelta ya pararé de nuevo aquí entrando en Málaga a la zona del Viso, iré donde están las cronos del Viso y ya grabo aquello. Hice un vídeo por aquella zona que se llamaba así como dobles y más dobles, un circuito que habían hecho allí con saltos muy grandes, no para gente que está aprendiendo ni siquiera ni que tiene nivel medio. También he hecho otros vídeos por allí de la exposición de 2027 y es que si puedo recuperar de esos vídeos que ya tengo editados algunas capturas de pantalla que dejé, no de la zona de cronos, de la zona de arriba de la carretera donde está la zona de la universidad, que en aquellas capturas de pantalla que recorro, de ese vídeo recorro el circuito andando, aquellos que hay por allí que eran circuitos de motocross, los de abajo son más cronos, los recorro andando, doy algunos consejos y tal, que por cierto alguno dirá, ¿quién eres tú para dar consejos? No sé qué. Bueno, pues yo no hago actualmente motocross, tengo moto de motocross, se vaya por un año largo, casi 2 años que no hago motocross. Me gustaría hacer todos los fines de semana motocross, pero bueno, volveré a hacer. No soy profesional como para dar consejos, pero bueno, sí que algún consejo me puedo permitir la libertad de dar. Pues están grabados en ese vídeo, andando a pie por aquel circuito motocross del Viso. Decía, capturas de pantalla de Google Maps de ese vídeo en el que se ve el trazado de aquel circuito que había, muy chulo, en el que yo he echado muchas horas, por la zona donde está la ampliación de la universidad. Yo llevo entrenando allí, no allí exactamente, sino otros circuitos que había más hacia la universidad donde están ahora desde el año 96-97. Bueno, y esa captura de pantalla, si la comparo con una captura de pantalla actual de cómo está aquello, también grabé que ese circuito había desaparecido, estaba desapareciendo, pero ya es todo un llano, van a hacer por allí bloques o un polígono industrial o no sé qué. Bueno, nos vamos a la zona de abajo de la carretera, donde hay bastantes cronos, y grabaré eso, pero repito que lo grabaré ahora cuando venga de nuevo hacia Málaga. Ahora mismo estoy aquí en una tienda de bricolaje, una gran superficie de bricolaje y tal. Me voy a acercar a Guadalmar y luego pues a la vuelta pararé en el Viso. Quiero ver cómo está todo aquello. Yo hablando, bueno, casi 3 minutos voy. Así que ya está, arranco y vamos para Guadalmar. Pues quizá alguno esté viendo esto también y diga, circuito de motocross de Guadalmar, como vaya allí no veas el puro que te puedes meter, si te pillan, que te van a pillar obviamente, pues porque si viene la policía no te va a dar tiempo a meter la moto en el remolque y largarte, o subirla al remolque y largarte, o meterla a la furgoneta. Y tenéis razón, pero voy a grabarlo porque yo ahí entrenaba de pequeño, con la Kawasaki 60 y también con la Kawasaki 80. Además, está muy bien porque se aprende mucho entrenando en estos circuitos de arena de playa. Los días posterior a haber llovido está muy bien, pues porque está perfecto el terreno de esa de arena de playa después de haber llovido, y además, bueno, pues puede aparcar el coche con el remolque prácticamente lo que es la carretera esa que está en los circuitos, ¿no? Así que bueno, pues me voy a acercar para allá, pero repito, mira, por ahí está saliendo uno con una moto de enduro, no la marea con la 2 tiempos. Que lo voy a grabar por tenerlo inmortalizado, pero ni se os ocurra allí a entrenar, pues porque os podéis buscar un follón gordo, ¿no? Un follón gordo. Ahí lo veis, miro por aquí, pero no es de enduro, es de esa supermotard de 50. Hago esta rotonda y me meto a la zona de San Julián, bueno, Guadalmar, aquí. Está el parador de golf y toda la historia, y tiraré en aquella dirección Málaga, ya que estoy por aquí aprovecho, y luego pues a la vuelta pararé en el Viso. Eso, estaba bien de pequeño. Yo, de hecho, con la Kawa 60 lo pasaba bastante, pero bastante mal, pero es que se aprendía mucho entrenando ahí. Luego cuando vine con la Kawa 80, fue como la noche y el día. La 60 se clavaba, las punteras de la horquilla que estaban por abajo del
del eje se clavaban en la arena cuando entraba en curva y todo. La 80 era otro rollo, ¿no? La 80 era otro rollo, ruedas grandes, frenos de disco. Yo no tuve las ruedas pequeñas, tuve las ruedas grandes. Así que bueno, vamos dirección al circuito. He entrado y me he confundido, entré a Guadalmar y tiraron en aquella dirección y tengo que tirar en aquella dirección. Ya me sonaba a mí raro tantas casas hacia allí, en aquella dirección. Que también ahí al lado de lo que es el circuito o los circuitos que hay, está el hotel, antes se llamaba Tri Guadalmar, no sé cómo se llama ahora, que a principios de 2013 estuve yo trabajando en los cursillos de John Van der Berg, haciéndole, esos cursillos lo hice yo en el 95, fijaos, por la provincia de Sevilla, con Ricky Cuesta, ayudándole, bueno, pues haciéndole el tema de los vídeos, editando y tal, ¿no? Bueno, me lo pasé bien, trabajando un par de semanillas con él y tal, en inglés obviamente. Así que hay un hotel al lado donde todos los pilotos se quedaban y muchos de ellos directamente cogían la moto desde el hotel y se venían aquí al circuito de Guadalmar, cosa prohibida obviamente. Mira, Hotel Tri Guadalmar para abajo ahora por esta calle, pero yo tengo que seguir recto. Cosa prohibida, pero algunos lo hacían, estos guiris ya sabemos, ¿no? Ahora han hecho aquí también un pedazo de estadio para el Málaga, de estos de entrenamiento, la ciudad deportiva, no sé qué historia. Para fútbol y otros deportes sí, para motocross en Málaga, bueno, en Málaga y casi en España en general, está fatal. Creo que hice un vídeo también de circuitos de motocross antiguos que había por Málaga y los que quedan, prácticamente de los que cuando yo era chico pues no queda ninguno. Yo salíamos de casa y a lo mejor 15-20 minutos ya estábamos en un circuito y hoy pues como que no. Así que bueno, ya nos estamos acercando y ahora la primera izquierda. También por allá abajo hay playa nudista. Por esta zona, bueno, pues también es conocida por otras cosas que no hace falta que lo cuente en el vídeo, pero bueno, este vídeo es de motocross en Málaga, no hace falta que cuente cosas que no vienen al caso, ¿no? Así que ya está, nos metemos por esta calle y esta misma calle a ambos lados tiene circuito. A la izquierda, mientras voy dirección mar, a la izquierda hay algunos más pequeños y aquí a la derecha hay otro más grande. Yo con la 60 entrenaba aquí en el chico, pero de vez en cuando me metí aquí en el grande. Con la 80 sí que me metí aquí en el grande, ¿no? Así que ya está, ya paras por aquí el coche y grabo un poquito para que veáis como esto, aunque realmente no se ve demasiado, pero para que os podáis imaginar lo que yo sufrí aquí con la Kawa 60. Es que no podéis ni imaginar, vaya, a mí no me gustaba venir aquí, lo que pasa es que mi padre me traía. Y bueno, pues a lo mejor después de tanto tiempo pues se lo agradezco, ¿no? Pero yo aquí sufría bastante con la Kawa 60 y como digo, cuando vine con la Kawa 80 ya la primera vez, para mí fue como la noche y el día, con las ruedas grandes, la posición de conducción más alto, es que sí, que no llegaba al suelo y tal, pero las suspensiones ya trabajaban mejor, ya invertidas, no la horquilla convencional de la 60, más potencia, frenos de disco, la noche y el día la 60 y la 80, vaya. Bueno, voy a grabar esto un poquito con el teléfono, luego tengo que ir dirección Fojero La Mija y a la vuelta parar en el viso. Perdonad que me enrolle tanto, pero es que os puedo contar tantísimas cosas que ya está, al final mis vídeos son muy largos. La escala de tiempo la procuro dividir en capítulos para que sepáis de qué va tratando, ojalá me molesta el sol, de qué va tratando el vídeo en cada momento y ya está. Venga, voy a grabar con la GoPro, sino con el teléfono por aquí abajo. Bueno, pues como digo, 18 de diciembre de 2024, el kilometraje de mi coche y estoy grabando con la GoPro puesta ahí con la ventosa y voy a grabar pues por aquí, por la zona de Guadalmar. Bueno, pues eso, este circuito está muy bien, digo, después de llover sobre todo, pues porque lo veis, arena es playa, es arena tipo playa, como el circuito de Almonte en Huelva, y aquí se aprendía mucho a controlar la moto, además los baches que hay, no hay saltos, pero se aprendía mucho a controlar la moto, posicionarte encima de la moto, sabes cuándo frenar y acelerar para que la moto no se clavase, y estaba muy bien, sobre todo después de llover, y por lo que decía eso, que se aprende mucho y que veníamos directamente y aparcábamos. Es que la calle es que está igual, han parcheado un poquillo y tal, pero está igual. Aparcamos aquí el coche con el remolque, venga, nos bajamos, ponte la equipación, caliento la moto, tapu, a entrenar aquí, con la 60, a veces aquí, con la 80 aquí, y un circuito muy muy grande este de aquí, pero bueno, este también, si me acerco, pues fijaos por ejemplo qué peralte, para aprender. Y allí otro viene de ese peralte y te mete en este, o viene por esta recta,
y aprende a meterte aquí, todos esos baches que hay ahí, aprende para allá, clava freno y a la milésima abres puño y todas esas cosas. Yo pienso que cuando seas pequeño se te queda más en la cabeza metido y yo creo que no se olvida. Luego cuando se es más mayor, aprender algo como que cuesta más trabajo, pero los niños son esponjas. Y yo venía aquí ya en el 95, quizás en 96, en el 1996 yo seguro entrenaba aquí. No digo todos los fines de semana, pero a lo mejor una vez al mes, por ejemplo, entrenaba aquí casi seguro. Y como digo, después de la lluvia, segurísimo, porque esto está mucho mejor, ¿no? Fijaos cómo está esto, ¿lo veis? Que es con las zapatillas y se hunde. Pues imaginaos lo que hace aquí una rueda de taco encima de 2 tiempos, o 4 tiempos, da igual, pero en aquella época era 2 tiempos, cuando se le apretaba. También aquí, de pequeño, he visto yo, no KX500, pero CR500 de guiri, que venían aquí a entrenar, he visto yo entrenando aquí con CR500. Esos guiri, muchos de ellos, cuando se volvían a su país, dejaban aquí la moto y algunas, bueno, pues se vendían. Seguramente haya por aquí en Málaga muchas CR500 de estas con silencioso así muy largo, de aquella época, que venían aquí, las dejaban aquí, ya no se las volvían a subir. También recuerdo a alguien contarme, ya con la época 4 tiempos, una furgoneta venir aquí, bajar una KX 250 4 tiempos, KXF, o 4,5, creo que era 2,5, y estrenarla aquí y reventar el cárter aquí, salir la biela por abajo. Seguramente sería obviamente el circuito de allí. Así que ya está, no me enrollo más, voy a grabar con el móvil, que lo veréis mejor, no va a pegar bien el sol. 18 de diciembre de 2024, se está bien aquí. Y allá abajo pues hay una playa nudista hacia la derecha, pero bueno, ya está, este vídeo es de motocross. Pues ahí mi coche, finales de 2007, está el tío, 92.500 kilómetros. Lo compramos nuevo, ¿eh? Bueno, fijaos, no voy a andar por todo, obviamente, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Aprender. Aquí parece realmente como si hubiesen entrado, porque fijaos la de roderas que hay, ¿no? Roderas. Ahora puedo contar algo cuando me grabe de nuevo con la GoPro con el tema roderas. Veis de esta recta, hace esto, por allí hay más curvas, ¿lo veis? Y acercarme, por ejemplo, por allí. Pues allí el coche, y viniendo desde allí, no se aprecia tanto, pero por esta zona también había circuitos. El de esta zona está más hacia allí. Así que vamos a cambiar de acera y vamos a grabar por aquí. El de aquí sí que es más grande, ¿veis? El de aquí pues va casi desde allí. Hay circuitos por ahí, por todo esto, por aquí. Incluso llega hasta allí, ¿lo veis? Me voy a poner ahí encima. ¿Veis? He venido desde ahí enfrente, donde está ese coche blanco. Bueno, que cada uno haga lo que quiera aquí. Bueno, ¿veis por allí? Y fijaos cómo está. Bueno, ahí va aterrizando un avión. Voy a grabarlo ya que estamos. Ahí va. Aterrizando. ¿Cómo está esto? Por aquí han pasado con un coche, parece. Lo veo con un quad. Será más un coche, tiene pinta. Aquí tú, 5 o 10 minutos entrenando en otro circuito no tiene nada que ver con 5 o 10 minutos entrenando aquí. Fijaos cómo está esto. Además, el tipo de terreno, aprende a posicionarte, aprende a frenar aquí y estar acelerando aquí, y va hacia allí, otra curva hacia allí, y todo igual, ¿no? Y veis por allí, todo igual. Así. Esto es durísimo, y para un niño con 6 años aquí con su Kawa 60 no lo podéis ni imaginar, vaya. Desde aquí sería hacia allí, a lo mejor en otro sentido, pero bueno, da igual. Te va a aquella curva y fijaos cómo está esto. Es que yo creo que no se aprecia bien en la grabación, pero es que una ola de esas te llega fácilmente por la cintura, si no más. No me quiero meter ahí porque no me quiero llenar de arena, pero fijaos, ¿no? Y por aquí, más hacia allí, más hacia allí, más hacia allí. Y va el circuito casi hasta donde están los arbustos de allí. Es un circuito, la verdad, bastante grande, ¿eh? Ahí va una XT, una XR, o yo qué sé. Bueno, con un kit de estos de poner una torreta encima del faro y tal, que está de moda. Voy a andar por aquí, por lo verde, hasta aquella parte. Y por aquí vas de lo mismo. Ibas hacia allí, venías por aquí y más olas, ¿lo veis? Es que no se aprecia bien la grabación del vídeo, pero cada ola de esas
cuando está encima de la moto, tela marinera, y encima con este tipo de terreno, ¿no? Bueno, y luego ya pues por ahí daban la curva y ya enchufa toda esta recta hasta por allí, ¿lo veis? No sé si está prohibido aparcar el coche ahí, imagino que sí, porque hoy en día está todo prohibido, ¿no? Antiguamente, digo, aparcábamos el coche con el remolque ahí en mitad y no pasaba nada. Así que bueno, pues ya he grabado bastante. Me he grabado una cosita que quiero comentar ya con el tema rodera, que decía antes, por ahí creo que he dicho la palabra rodera. Y ya vuelvo al coche y repito, bueno, pues eso. Lo que decía, los guiris del cursillo de John Van der Berg se quedaban ahí en el Hotel Tri Guadalmar, que está ahí. Entonces cogían la moto, es aquello que está allí, o por allí, o bueno, está justo ahí abajo. Cogían la moto, se venían por ahí abajo, entrenaban un poquito y se volvían rápido. No sé si alguno tuvo un problema o no, pero bueno, da igual. Que alguno lo hacía, se venía, entrenaba tal y luego regresaba al hotel. Ya grabo también este avión que está aterrizando. Ahí. Ya está. Voy para el coche, en lo que me grabo una cosita con la U. Eso, lo que decía antes de la palabra rodera, hace un poquito subí un vídeo de la BMW R1300 GS que se llamaba Publicidad Mal Hecha, y en la descripción de ese vídeo, bueno, pues decía, dado mi opinión sobre eso, y en vez de poner rodera, como es una palabra que no todo el mundo conoce, sobre todo si no entiendes de motos de campo, pues puse entre comillas una marca. Y esa misma descripción de ese vídeo en YouTube la copié en la publicación que hice en Instagram de ese vídeo, ¿no? Y alguien me comentaba, como dándosela, yo quiero entenderlo así, como dándosela de listillo, que esa palabra marca se llama rodera. Y yo pues le respondí que si se va al diccionario y busca la definición de rodera, la primera palabra que te dice es marca, marca que deja un neumático cuando circula por no sé qué en la descripción, en el diccionario, la definición del diccionario. Y que yo lo había puesto entre comillas porque hay gente que no conoce la moto de campo y no conoce la palabra rodera, pero sí conoce la palabra marca. Entonces, bueno, pues por eso la he puesto entre comillas y por eso no había usado rodera y sí marca, pero la he puesto entre comillas. Pues le di esa explicación y ya está. Y es que mucha gente, que me parece bien que cada uno opine lo que quiera, escriba lo que quiera, pero mucha gente se le quiere dar a veces de listillo y no sé. Hay comentarios que te los puedes ahorrar, pienso yo, pero bueno, que cada uno puede opinar lo que quiere, ya está. Como se suele decir, esto es un país libre, ya está, hay mucha libertad y todo. Aquí se podía entrenar antes con motos y ahora no, fijaos qué libertad hay, ¿eh? Bueno, así grabo esto y aquí grabo esto, y repito, que cada uno haga aquí lo que le dé la gana, mientras no me molesten a mí, yo no los molesto a ellos y todos nos llevamos bien, a mí como si me demos. Volvemos al coche y ya está, vamos para el viso, aunque yo antes tengo que ir, repito, a mi hija. El vídeo eterno seguro de largo, pero es lo que hay. Bueno, pues ya está, me voy, que me tengo que quitar los zapatos y ponerme otros que traía, porque no me parecía que no, pero tenía la suela llena de arenilla de estas, está el suelo, el terreno súper húmedo. No ha llovido hace unos días, pero está el terreno muy húmedo y para entrenar aquí con ruedas de taco, sobre todo esas que tienen los tacos en forma de pala por atrás, sería perfecto. Pero ya está, aquí me miran algunos. A ver, da igual, la verdad, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Me voy para mi hija, son las 11:02 de la mañana. Luego ya grabaré cuando vuelva al viso y grabo por allí el tema de las cronos. Repito, mis vídeos son muy largos, pero las dejarle tiempo, le divido en capítulos para que sepas de qué va tratando el vídeo en cada momento. Son las 11 de la mañana, a ver que ahora llego luego al piso. Hoy estoy de vuelta, 12 en punto de la mañana. 57 minutos he tardado en ir allá a la zona de entrada de mi hija, hacer lo que tenía que hacer y volver. Y ahora tengo que coger aquí, dar una rotonda, coger la avenida Ortega Gasset que está aquí y vamos hacia las cronos del viso. Cada vez, esto no tiene nada que ver con el motocross ni con Málaga, pero cada vez que paso más tiempo al volante y conduciendo en general, me doy más cuenta de muchas cosas. La primera, las carreteras, al menos en Málaga, sobre todo y salida, incorporación y tal, están desfasadas para el tráfico que hay. Carretera, incorporación y tal, de un carril
hecha en los años 70, mira, por allí hay un Mercedes Málaga 6959X, año 82, aunque ese Mercedes es más antiguo, no sé si se habrá grabado. Están desfasadas para el tráfico que hay. Un carril para meterte en Málaga, una cola ahí atrás que no veas, desfasado. Otra cosa, los intermitentes mucha gente ni están ni se le espera. Otra cosa, y esto sí que me doy cuenta hace bastante tiempo, la gente no sabe usar el freno motor. La gente no sabe usar el freno motor. A la mínima, ¡pum!, toque de freno. Y eso implica que el de atrás toque de freno, el otro de atrás toque de freno, cuando muchas veces con levantar el pie del acelerador sin tocar freno no te pega a nadie ni te come a nadie. La gente no sabe usar el freno motor. O vas bajando una cuesta y todo el mundo, o muchísima gente con las llaves, con el freno pisado. Voy detrás de un Hammer H2. No lo podéis ver, pero bueno, está aquí adelante. No saben usar el freno motor. Va bajando una cuesta, la gente, pum, freno pisado. Y levanta el pie del acelerador y el motor va reteniendo o baja una marcha y ya está. Luego, obviamente, meterte en un carril, incorporación a autovía a 55 km por hora, 60 por hora, meterte en una autovía, en fin, salvajada. Ahora tengo que dar, aquí está en ámbar, tomo esta rotonda y me voy dirección Ortega y Gasset. No sé si vaya a ver el H2 que hay aquí, no lo vaya a ver, yo creo. Un Hammer H2 negro, está en verde para mí, tomo esta rotonda y ya estoy en la avenida Ortega y Gasset. Por aquí está BMW, está Honda, está Triumph, bueno, y más marca Navarro Hermano está por aquí también, la jefatura de tráfico. Aquí también se hace la feria, está el Cortijo de Torres, bueno, afuera de Málaga, ¿no? Así que ahora, cuando vaya ya bajando por donde está la BP y eso, por la rotonda esa, hacia las Cronos del Viso, ya vuelvo a grabar. Para que me pare este semáforo, tengo aquí a la derecha tráfico. Me hace gracia porque ahí abajo está la explanada donde se hace la feria en verano, el Cortijo de Torres. Y esto no tiene que ver con el Motocross ni Málaga, pero ya que estoy aquí lo cuento. Cuando me saqué la 2, 2013 o por ahí, el carnet A2, di una clase, bueno, el práctico lo probé a la primera, como todos los carnets que he hecho, y di una clase de práctica con la moto de marcha. Yo llegué a dar la clase, bajar la moto del remolque, una Kawasaki Versy, no sé qué, de estas que tenía el amortiguador lateral así raro. Y le digo al profesor, mira, yo quiero dar una clase y presentarme pronto a examen. No, el profesor, no, esto lo suyo es que des varias para que tú te sientas seguro, no sé qué, tal y cual. Mira, te va a poner este círculo, se hace así, tal y cual. Bueno, actuando de profesor, ¿no? O como alguien que me quería sacar varias clases. Y yo, que ni estaba hecho esa moto, ni a moto de carretera, ni a moto, bueno, pues sería 600, 650, no sé qué cilindrada era esa moto, pues aquí era. Luego la vi en un desguace hecha polvo después de unos años. Me la dejó, hice lo de los conos, lo de pasar entre tal. Y le digo, ¿qué? ¿Me quedo con una clase nada más? Sí, venga, ya, lo suyo es que te presentes ya y vamos viendo. Me presenté y aprobé la primera. El de calle, el otro de la pista. Ahora estoy pasando por Honda, está saliendo uno con una Africa Twin impecable, impecable. Joder. Bueno, ahora me vuelvo a tocar este semáforo al lado de Lidl. Más para adelante está Navarro Hermano, BMW, Triumph lo he dejado ahí y ya está. Ahora vuelvo a grabar ahí adelante cuando ya baje para Cronos, que siempre voy por las ramas, ¿no? La Africa Twin está impecable, con el casco ese trail con pantalla, que es como de motocross pero con pantalla, Honda, no sé si ese casco lo fabricaráis o qué. Blanco, rojo y azul, muy bonito, pero no me gusta esa Africa Twin con las llantas negras, los colores típicos rojo, blanco y azul, pero no me gusta con las llantas negras, me gusta más con las llantas doradas. Me ha dejado atrás BMW Automotor Premium, que es la única hoja de reclamaciones que yo he puesto en mi vida, la he puesto ahí, en relación con la BMW K75, y ahora tengo aquí a la derecha Audi Safa Motor, que es donde a final de 2007 se compró este coche. Vine yo con mi madre, me acuerdo que lo tenían cubierto con una funda roja. Y lo que más me llamó la atención cuando levantaron la funda y tal son las llantas. Y es que por aquel 2007 una llanta 17 pulgadas con neumático 225 de perfil 45, creo que era este, o sí, 45, era grande. Hoy en día ya pues son unas llantas normales, incluso pequeñas. Mira, aquí tengo un Tesla. Así que ya está. BMW y Audi, que por aquel entonces era solamente Audi, ahora hay Nissan, y no sé Suzuki, no sé qué historia, por aquí hay un montón de marcas. Pues ya
Si conocéis Málaga sabéis por dónde estoy circulando ahora mismo. La avenida Ortega y Gasset hasta el fondo, donde está la gasolinera BP, la rotonda esa, y bueno, pues allá al fondo ya se ven las cronos del Viso. Cuando yo venía aquí, por el barrio este que hay aquí a la derecha, entraba yo por ahí por un camino y ya iba hacia allí. Vamos a ver cómo está esto, porque también están construyendo por aquí una barbaridad, que esto yo no lo sabía, pero una barbaridad están construyendo. Tiendo esto levantado. Vamos a ver cómo está aquella zona de las cronos del Viso y el circuito ese del vídeo de dobles y más dobles, ese que hicieron hace tiempo. No vengo aquí desde entonces, la verdad, porque por esta zona de Málaga yo ni me muevo. Así que vamos a ver cómo está esto. Voy a coger la entrada hacia el campo, aquí al lado de la gasolinera Shell, esta que hay. Esta carretera pone que se llama A7054, creo que ponía. No sé si este es el camino realmente o es más hacia allí, pero vaya, al final es ahí arriba. Así que a ver si puedo colocar el coche por algún sitio y grabaré pues varias zonas de cronos que haya por aquí. A ver si me lío con la IZ, ya para pues eso, un año largo, cosas así, pero al final limpia bujía como mucho, que la tiene nueva. Limpias carburador, pone el filtro del aire nuevo, que el que puse la otra vez que lo usé estaba nuevo, pero primero lavan la moto. Lo típico de un dos tiempos, o sea, es que no tengo nada que hacerle prácticamente, limpiar el carburador y poco más, seguramente arranque, es lo que tiene el dos tiempos. Pues hay una furgoneta allí, están entrenando, por allá grabaré, que es hasta donde tengo que dirigirme, y ahí me grabas también por aquí con el teléfono. Aquí no pasa nada porque use el teléfono, no es que de lata hay aquí, qué barbaridad. Voy a grabarlo con el teléfono y grabo hacia allí. 12:15 de la mañana. Fijaos que de lata. Lo vean, ¿no? Y ahí están entrenando. Por allí y por allí. Ahí lo veis. Bueno, pues despacito por la letra voy hacia allí. Voy a tirar por ahí abajo donde están esos árboles grandes tirados por este camino. Y fijaos la cantidad de gente con bicicleta que hay allí. Es impresionante. Están ahí saltando, haciendo algún descenso, yo qué sé. Bueno, sigo hacia allí. Bravo aquí también, está como con una CRF 300L. No sé, se ve regular. Más motos por allí. Por ahí hay alguien también por ahí, no sé si estará viendo. Bueno, una meseta por allí. Y aquí también hay cronos, ¿lo veis? Ahora la verdad que tiene pinta que el terreno está bastante bien. Está bastante bien. Por aquí también hay. Esto es cuestión de venir y ver la crono que esté mejor. Detrás de aquella montaña hacia atrás hay otra también. Me quiero acercar por allí por verlo, pero a ver cómo llego hacia allí con el coche. A lo mejor dejar tirar por ahí abajo. No sé. En fin, por dar una vuelta. No tengo nada que hacer ahora mismo, así que son las 12:20 de la mañana. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice la otra vez en el vídeo ese del circuito ese doble y más doble, que aquel de allí. Me tiras por este camino que está muy bien con el coche hasta allá arriba y lo aparco allá arriba y desde allí pues ya grabo, hago lo que tenga que hacer. Zona de circuito y crono y tal, y el otro circuito que había estaba allá arriba, pero bueno, eso ya sí que pasó a mejor vida. Los que los disfrutamos pues tuvimos suerte de disfrutarlo y ya está. Voy a aparcar el coche por aquí. Vale, le he dado la vuelta, aparcado al lado de este pedazo de doble. Lo es lo que decía, en esa crono, que no sé si está exactamente igual a como era antes, en esa crono que hay allí, yo entrenaba hace años con la IZ, casi todos los fines de semana. Si no estábamos ahí arriba, estábamos allí. Pero en vez de entrar por aquí, entrábamos por el barrio que se ve ahí al fondo. Me acuerdo que tenía una callecilla que daba al campo y ya salías por donde está esa recta que se ve por ahí. Y ahí aparcábamos los coches y entrábamos desde allí. Pero ya parece que no se puede, está todo eso de obras, ¿no? No sé si se podrá o no, parece que no. Se tendrá que entrar desde esta zona. Así que bueno, me voy a subir aquí arriba que veré un poquito mejor. Grabo así, abro el coche, aquí este doble, y bueno, pues allí están entrenando, ¿lo veis? Ahora me daré una vueltecita. Donde hemos estado antes en Guadalmar es pues por allí aproximadamente, hacia allí. Sí, hacia allí que se ve como una bola, hacia allí se ve una bola.
Pues esa es la zona donde está Guadalmar, que también se habrá visto en alguno de los vídeos que estaba grabando allí. Vamos a ver por aquí. Pero la verdad que el terreno está perfecto, está ideal, ideal. No hay barro y no se levanta nada de polvo. Las motos que están allí andando no levantan nada de polvo. A lo mejor si empieza a rodar varias motos sí, pero está ideal. Quizá un pelín más mojado pues agarraría incluso más, pero está perfecto. Este doble, como veis, bastante grande. Ahí está el coche aparcado, todo aquello de obra. Y bueno, este sí que es factible. Aquí hay un cortado que cuando grabé el vídeo ese de doble y más doble eran como una ola así. También una bicicleta eléctrica de estas que parece moto, pero no, bueno, cada uno es cada uno. Pero está chulo, está chulo. Obviamente, si yo vengo aquí con la IZ, aquí no voy a tirarle. Y el que había allí más para atrás, al menos cuando grabé ese vídeo de doble y más doble, que también era enorme, pues no voy a tirarle. No me apetece a un día que cojo la moto meterme una hostia y hacerme daño, ¿no? No soy profesional y el motocross no me da de comer y es una tontería arriesgarse si no es así. Y el motocross en España ya sabemos, incluso en Europa, por eso hay muchos campeones que se van a otros países y yo he estado en circuitos de otros países, en fin, lo veréis en vídeos futuros. No con moto he estado, pero sí que ojeando y aquello es una pasada, aquello es una pasada. Es que os podría contar cositas, pero prefiero que las veáis en un vídeo dentro de tiempo. Bueno, ¿cómo está esta curva? Ese doble tiene esto de frenada hasta esta rodera. Esto antes, cuando grabé ese vídeo de doble más doble, era un peralte. Llegaba hasta aquí el peralte, pero ahora lo han puesto como liso. La verdad que mejor, porque en caso de saltar y quedarte largo tienes como más margen de frenada. No te metes en el peralte que salta y te vas a todas por culo, ¿no? A lo mejor el peralte era por aquí, yo qué sé. Bueno, vamos a ir hacia allí, vamos a ponernos encima de ese salto de ahí. ¿Veis? El terreno está perfecto, fijaos cómo se clava el dedo, no se levanta polvo, ¿eh? Está ideal. Y eso que hace días que no llueve. Bueno, sí, miento, hace un par de días sí que estuvo lloviendo, pero joder, ojalá en Málaga tuviésemos el terreno así todo el año. Es decir, los que hacéis motocross, que esto es lo suyo, vaya, ya que aquí no hay mantenimiento, pero este circuito lo han trabajado, lo mismo porque si viene ahora la gente está de los cursillos y tal, a principios de año, finales ya de este año, principios del 2025, pues uno de los circuitos donde entrenarán será aquí. Fijaos este doble, antes, cuando grabé aquel vídeo de doble más doble era más pequeño, ahora este doble es más grande, se va hacia allí, tiene esa sección de olas. No, me estaba confundiendo antes, cuando yo grabé ese vídeo, esa sección de olas, yo pensaba que, antes he dicho, yo pensaba que estaba aquí, pero no, ahí hay un cortado, sí, está igual que cuando grabé ese vídeo, simplemente este doble antes yo creo que era más pequeño. En fin, vamos a cruzar por aquí y grabo por allí, allí hay caballos también, allí están saltando una moto de enduro, perdonadme los que hacéis enduro. Pero si hacéis motocross, ¿no opináis que la gente que hace enduro, no digo los profesionales de enduro, que también han hecho motocross en su vida obviamente, la gente que hace enduro tiene una manera de moverse en el circuito que se les nota que hace enduro, aunque vayan con una moto motocross, como que se encoge en el aire o hace unas cosas raras? No es criticar ni mucho menos, respeto a la gente que hace enduro y me parece una disciplina, una modalidad durísima, nunca mejor dicho, ¿no? Y muy completa, pero se le nota. Pero bueno, ya está, no pasa nada, simplemente se dice y ya está. Pero de toda la vida, me acuerdo yo de chico, se decía ya, mira, ese se nota que hace enduro, llega al salto y como que se encoge o algo, hace algo así. La gente del motocross parece como que juega un poquito más con la moto o con el cuerpo, ¿no? Bueno, voy a grabar con el teléfono, es exagerado la de gente con bicicleta que hay ahí arriba. Pues este doble es más largo, hay esa sección de olas, y allí no sé si lo grabará bien con el teléfono. Pero hay un montón de gente en bicicleta, pero es un montón. Bueno, voy a ir hacia esa parte. Qué gracioso es cuando estás aprendiendo este tipo de cosas y salta el primero y caes con la moto doblada y entras con la moto doblada en el segundo, En fin, vamos a grabar por aquí un poquito más. De ahí de la ola esa viene esta curva derecha y enchufa esta rectita, ¿lo ves? Estoy andando por aquí porque no está nadie entrenando en este circuito, obviamente, si no habría que tener más cuidado. Ahí están también con las motos de enduro o yo qué sé.
así unas tomas, pues que se vea bien. A ver, que yo es como una bicicleta eléctrica. Esas que son un poquito más grandes que una bicicleta, que parece casi moto, pero bueno, eso, cada uno. Aquí están también. Y por allí. Eso, voy a subirme encima de aquel salto. Este tipo de circuito, alguien que no hace los saltos o hace muy pocos saltos, como sería mi caso, al final da unas pocas vueltas y te aburres, pues porque no puede ir medio rápido, no puede. Que va a llegar aquí, va a salir volando para dar una hostia y partirte algo. Pues no. Y grabas también el caballo. Allí. Algún día todo eso pues será algún polígono industrial o será lo que sea. Aquí va a ser, mira, por aquí también parece que hay como una pequeña crono. Allí hay un pony. Aquí va a ser, repito, la Expo 2027 que al final pues Málaga perdió, ¿no? Están atados los caballos. Qué pena me dan los animales atados en el campo. Bueno, voy a subir ahí arriba. El terreno está estupendo. Clava ahí y no veas cómo tracciona. Y en 4 tiempos pues más todavía, obviamente. Bueno, venimos desde aquí y vamos a ser un buen samaritano. Esta piedra la tiramos por ahí. Y esto es pues otra cosa. Fijaos el margen que hay. Con la 125, vaya, tienes que sacarle en segunda novena y salir volando hacia allí. Pues está un poquito lejos. Obviamente con una 125 esto se hace, por supuesto que se hace. Pero hay que tener cuidadito, no querés partirse algo. Como veis, pues allá atrás había una crono. Por ahí abajo hay otro circuitillo. Un poquito más atrás a la izquierda creo que hay otra crono. Está este circuito grande, que esto sí es un circuito de motocross. Fijaos ahí otro doble con la caída allí. Que venía con doble. Si es que en mi época los dobles no había motocross, eran saltos cortados, eran mesetas o poco más, ¿no? Ese circuito y luego hay allí otra crono. Aquella. ¿Veis? Bueno. Pues para entretenerte hay, desde luego. Guadalmar, olvídate, pero aquí sí que te puedes entretener y al final si vives en Málaga capital, pues está un cuarto de hora, 20 minutos de Málaga, está aquí tranquilamente. También hay un montón de caballos, ¿qué es aquello? ¿Qué es todo eso? ¿Son caballos o qué son? No parece que se muevan, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, voy a cruzar y voy a ponerme en la cresta de aquel salto, que como veis, y digo, otro doble. El vídeo lo editaré y lo trataré de grabar. Habéis visto la fecha, 18 de diciembre de 2024. Lo editaré y lo trataré de publicar antes de que termine el 2024. Siempre programar los vídeos para un montón de meses adelante, pero bueno, este lo voy a tratar de publicar antes. Estamos con este doble. Vamos a verlo. Madre mía. Aquí, Jerry McGrath, Guy Cooper. Qué tío, qué plegada hacía con la Suzuki número 7, 2,5. A mí los pilotos de aquella época que me chiflan. Steve Lanson, Jeff Emig, pasada, Jeff Stanton, Mike Drosky. Qué época. Tío, viene de ahí. Y por ahí pues aquí adelante tenemos otro doble. Ahí está la entrada. Y hacia aquí. Luego la curva derecha y otro doble. Que ahí está la entrada, más planita. Y va hacia ahí abajo. Ahora mismo si cae un poquito mal puedes incluso bañarte. Y ya da curva izquierda en aquel peralte y enchufa a aquel doble que está allí. ¿Lo ves? Ese sí que también es largo. Ahí tiene la entrada y allí está la caída. Y luego vaya enchufado hasta aquel salto que se ve allí. Aquello que es donde está al principio, que mi coche está aparcado justo a la derecha. Esto es básicamente este circuito enorme. Pero bueno, esa crono, este circuito y algunas cronos más hacia allí. Y allí un avión que está despegando. Ahí desenfoca. Es igual. Vamos a ir a este, no, que está muy cerca, vamos a ir a aquel que hay allí. Fijaos, Sevilla va por allí. Sevilla va para allá. Estaba allí y bueno, pues he grabado esto. De este doble hace esta curva
y te vienes a este doble que hay aquí. ¿Lo veis? Y ya, bueno, pues te metes en esa rodera. Está guapa porque es de las que entras de pie prácticamente hasta ahí, ahí te sientas, clava la moto, pum, y enchufa. Y a este doble. No sé si parecerá la grabación del vídeo más pequeño de lo que realmente es, pero os aseguro que es grande, Os aseguro que es grande. Y ya, como digo, vas directo allá arriba y allá arriba está mi coche. Que iba a acercarme a aquella crono a grabarla, pero yo creo que no. Le voy a ir arriba y a ver si puedo bajar allí donde sí que había algunas motos y grabo algo. Si no, pues ya está. La verdad que es un vídeo bastante completo. Guadalmar. Poca gente o ningún vídeo he visto yo en YouTube. Quizá algunos sí, pero antiguos, haciendo motocross en Guadalmar. Y es que, como digo, pues te puede buscar un follón. Ya de nuevo aquí arriba, aquí el coche. Yo creo que tendría que bajar por aquí y allí, en vez de seguir recto por encima de aquel puente, coger el carril que va por ahí y ya va hasta allí. Ya está allí, pero ahora mismo no hay ninguna moto. Sí que hay una furgoneta allí, tiene una moto de motocross y tal, pero no hay ninguna moto entrenando. He venido desde allí arriba por este camino y girado a la izquierda en vez de seguir recto hacia por allí. Y ahora vengo por aquí. Ahora mismo es que no hay ninguna moto rodando. Sí que hay algunas por allí y tal, pero hay que ir a una furgoneta con alguien. Pero ya está. Pararme aquí. Voy a pararme aquí. Y voy a grabar también la crono esta que hay aquí con algunos saltillos. Ahora justo ha arrancado el de la moto esta de 4 tiempos. Allí, bueno, pues los que estaban como con motos de enduro y tal. Si puedo grabar esto un poco, que se ve, parece como hay unos dubis y todo, ¿no? No, vea qué nivel. Voy a pasar los dubis por el lateral, tiene que haber como un camino lateral ahí. Lo que decía, por aquí. Por el lateral, ahí se ve. A la bici esta. Curioso, Bueno, aquí también un salto cortado. Allí aquella meseta con otro peralte. Bueno, pues está entretenida la crono esta, la verdad. Pues la verdad es que es una crono bastante entretenida, Está muy bien. Me gusta. Además, para aprender y tal, no tiene saltos complicados, no tiene curvas que sean muy complicadas, fijaos si son del estilo, salvo esos dubis que hay, que los puedes pasar por un lateral, está pero que muy bien, me gusta. Así que voy a volver al coche y despido el vídeo. Salió este de la moto, bueno, está por allá arriba. ¿Veis el camino lateral de los dubis? Pero son unos dubis muy simples, simples no, sencillos. Voy a quitar esta piedra de aquí. Así, hacia allí. Ahora sí, vuelvo al coche y ahí despido el vídeo con la GoPro. Pues listo, 1 de la tarde, cuando ahora están arrancando otra moto por allí al fondo. 1 de la tarde y 2 minutos son ya. Repito, estaba muy bien esa crono de ahí, para aprender está genial. Ese que estaba con esa 2,5, 4,5, yo es que no las diferencio mucho, quizá por el sonido más agudo, la 2,5, ¿no? 4 tiempos, negra. Parece que estaba ahí como aprendiendo también, se notaba en el aire por tal, ¿no? Normal, como tú y como yo, disfrutar de la moto de motocross, pasarlo bien y volver a casa entero, tanto tú como la moto. Eso es lo que consiste esto. Aquí ninguno vamos a vivir del motocross a esta altura, ninguno nos vamos a hacer ricos a hacer motocross ni nos van a dar nada. Así que ya está, pasarlo bien, es lo importante. Y lo de Guadalmar, pues ya está, por grabarlo. Allí no puedes meterte con tu moto. Antes un vecino llama a la policía, se presentan allí más rápido que nada. Y luego tienes que vender la moto, tienes que vender la casa y vaya. Hay mucho escombro tirado por aquí. En fin. Aquí todo esto lleno de escombro tirado. Para que lo haya a un punto limpio donde sea, ¿no? En fin. Luego nos quejamos. Ya está. @NachoAKBS1 mi cuenta de Instagram. Por aquí un vídeo que te deje. Hay botoncito para suscribirte al canal. Seguramente un vídeo eterno de largo. Pero bueno, ya está. Por aquí alguna lista de reproducción. Por ejemplo la de motocross con la IZ. Y por aquí arriba a la derecha pues otro vídeo que os deje. Así que ya está. Pulgar en alto. Un saludo desde Málaga. Esto todavía no... Dios. Esto
esto tal vez lo estaréis viendo en 2024, pero muy terminando 2024 imagino que estaré publicando esto. Eso, desde aquí, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Ya está, un saludo.